Aquí vamos, ¿qué tal? Muy buenas atardeceres a todos los que estamos aquí en esta conferencia en línea que estamos realizando. El día de hoy, primeramente, es el día número 52 desde que inició oficialmente la cuarentena en México. Y lo que vamos a hacer el día de hoy, como lo hemos estado haciendo cada viernes, vamos a hacer un pequeño resumen de 3 diferentes relatos que se compartieron en el transcurso de la semana. Una vez que se haga un resumen, vamos a hablar un poco de cada uno de los escritores correspondientes de los relatos y posterior a platicar del relato vamos a levantar un pequeño círculo de debate donde se pueden dar las ideas, comentarios y vamos construyendo ahí la plática. Bueno, segundo punto que tenemos es toda la parte de dar la bienvenida a los nuevos, según dice Mariana en el feedback que me dio en vivo. Entonces, bienvenidos nuevos. Espero que les guste la sesión. Las reglas son las siguientes. Tun, 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 tun. Para su participación, tenemos un chat donde solamente deben de estar, bueno, ahí escriben, saben que quiero participar y yo les voy dando el número o de quién siguen para llegar a un orden. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño experimento. Mariana pone las reglas sobre cómo vamos a tomar y a debatir los cuentos posterior a cada uno de ellos, ¿vale? Tenemos 3 cuentos, 2 con temática de Día de las Madres, qué hermoso. Y uno de El Juez. Tenemos por ahí un escritor independiente. No sé con qué quieren que iniciamos. Podemos irnos en orden. Iniciaríamos con La Madre de los Monstruos de Guy Mazapan. Mausapan. ¿Les late? No. Mausapan. Mazapán. Ah, Sí, Guy está bien, sí. Mausapan. Galles de mazapán. Guy Mausapan. Perfecto, no sé, primeramente, ¿quién quiere hablar un poquito de este escritor, del autor? Mariana, ¿a ti te gusta mucho? Mm. Estás en mute. Perdón, Allá. es que no me había dado cuenta que tenía apagado el micrófono. Perdón, y además estaba dibujando, entonces fue un poco... Pero bueno, Guy de Maupassant es francés. Vivió entre 1850 y falleció en 1893. Hay muchas cosas que se me olvidan. Fue amigo de Flaubert y gran parte de su obra tiene que ver con una gran crítica social. Empezaba a desarrollar como fobias o ciertos problemas hacia la tecnología y la modernidad. No sé qué más podría decir. Tuvo una vida muy interesante, pero bueno, creo que más personas sabrían un poco más de él. A mí particularmente me gustan mucho sus textos, pero pues como que su biografía no la manejo muy bien. ¿Tu obra favorita? De hecho fue una que leímos en el círculo y es La Noche. La noche. Excelente. Muy bien. ¿Alguien que quiera dar un pequeño resumen de esta lectura? Alicia. Yo la doy. Ok, la historia es muy simple, de hecho ni me aprendí los nombres si es que los tenían, pero se trata de 2 amigos que van caminando por la playa y se topan con una mujer muy, muy bonita y le dice, eso me hace acordarme de cierta vivencia que tuve hace muchos años. Resulta ser que hace muchos años él andaba de viaje no me acuerdo si era el mismo amigo u otro, pero pues andaba así como sus vacaciones o algo y ya se había acabado todo el pueblo, ya no tenía nada más que hacer. Y le dice el amigo, no, pues vámonos a ver a
a la mamá de los monstruos, a la madre de los monstruos. Pero, ¿cómo que la madre de los monstruos? ¿Quién es ella? No, pues ahorita que lleguemos vas a ver. Llegan y pues se encuentran con una mujer normal, era una campesina y todo, pero pues es la madre de los monstruos porque durante 11 años había tenido 11 niños totalmente horribles. Lo que hacía esta mujer con estos niños, pues los rentaba a los circos de fenómenos, donde pues les daban su pensión y con eso se mantenía. Entonces ella tenía su negocio, tenía sus franquicias y pues estaba a gusto y empieza a desvelarse el misterio de cómo fue que nacían deformes los niños. Resulta ser que con el primero, pues por el quedó embarazada o algo y por el que dirán, porque iba a ser un bastardo, pues la mujer se pone unas tablillas, unas vendas en el estómago, en el vientre y empieza para disimular el embarazo todo lo posible. Todo lo que provocó esto fue que pues el útero se contraccionara de cierta manera o algo, que el feto pues fue generando deformidad para poder adaptarse al poco espacio que tenía. Entonces nació el primer bebé feto, el feto horrible, niño feo, y pues luego llegó un güey a rentárselo. O sea, para venderlo como fenómeno y todo. Y dijo, bueno, aquí hay el dinero, aquí está el negocio. Y pues de los 11 hijos que tuvo, pues cada uno ya lo rentaba o lo ofrecía, hasta los hacía en subastas, o sea, lo subastaba a los mejores postores. Resulta ser que también hay uno que, así cuando le estaba platicando todo esto, de repente se escuchaban atrás de una puerta gemidos y ruidos y luego, oye, a la madre, ¿qué es eso? No, pues es un niño, no, pues a ustedes que les importa y no sé qué. Resulta ser que era uno que todavía no había acomodado, así de feo estaba, que no lo querían en otro lado. Y pues total resulta que la mujer se ofende por cierta cosa, o sea, porque le empiezan a decir cómo puede hacer esto, cómo puede lucrar con la fealdad de sus hijos, todo. Se ofende, los manda a la fregada. Y ya volvemos al presente en ese entonces, que están en la playa, estos dos amigos, y se encuentran, ven que esta mujer muy hermosa, con un montón de fans así a su alrededor, y todos, ay, qué guapa está, y no sé qué. Y resulta ser que pues, había otros 3 niños por ahí jugando en la arena, con una nana, y pues que se acerca a ver a los niños, este personaje, este güey, y ve que los niños pues también eran deformes. O sea, resulta ser que la mujer, toda hermosa y todo, pues también usaba los corsets y todo, pues tenía a los niños deformes. Como la criada, o como la campesina, o la madre de los monstruos. Y básicamente es eso, es lo que me acuerdo. Si me faltaron detalles, pues... Ahí importante, ve que la mujer hermosa al final sí es la madre de esas aberraciones. Sin embargo, su amigo, que creo que era médico, en ese punto, le dice, eso sucede por el corset. Al comprimir su cintura hace que los niños nazcan deformes. Y no como un hecho, es como un comentario. O si salen deformes. No, o sea, es un cuento moralista, como decir ahorita, no veas la tele muy cerca porque te quedas ciego. Entonces, en ese entonces era como que eso pasa por usar corsé, no lo andas usando. Esa es la idea final del cuento. ¿Y hay estudios? ¿Hay alguna tesis donde te indique que efectivamente no sucede nada? Ahí depende de los doctores, a ver qué. ¿Morgan? O sea, sí existe una condición que cuando hay poco líquido amniótico adentro con el feto se va deformando y pueden tener dedos pegados, cabeza deforme, todo esto, pero la mayoría de las veces no es compatible con la vida. O sea, de esos 11 hijos que tuvo, probablemente hubieran nacido 2 y uno se hubiera muerto al mes. O sea, no es científicamente probable, pero sí es la causa el comprimir el estómago.
Abraham, antes de que inicies, quiero hacer un pequeño comentario. Mariana, si quieres, ahorita prepara los tópicos mientras hablamos rápidamente de estos comentarios, que yo creo que nada más tenemos 2 puntos más. Y Sí, voy a me tratar de medirles bien el comentario. Si veo que se están desviando o extendiendo de más lo que querían decir el punto, los voy a cortar amablemente. Continúas, Abraham. Ah, sí, como decía Isidro, y estoy de acuerdo. Este es un cuento moralista. Simplemente es como, mira esas mujeres que con tal de mantener su belleza física usan apretados corsés, que el precio lo pagan sus hijos que nacen, porque los hijos de la muchacha de la playa traían muletitas, están con la nana y los ve, ya había unas pequeñas muletas, entonces nacían lisiados, el feto no puede ser ingeniero. Y bueno, ese era así como que o sea, yo pensé que ya íbamos a empezar a hacer los comentarios, pero bueno, si Mariana va a plantear alguna dinámica, pues me espero. Pues puedes dar el comentario mientras, todavía te quedan 5 segundos. Saludos a todos. Rogelio. Y no, comentarles que esa era la moda del uso del corsé. De hecho, ahí tengo en unos libros algunas caricaturas críticas de la época, inclusive algunas fotografías de las finales de la edad victoriana, donde realmente la cintura de las mujeres se adelgazaba completamente. O sea, eran unas cinturas. De hecho, ahí tengo un libro donde viene el esquema del cuerpo humano, donde está la cintura, usa ella deformado por el corset, y realmente todos los órganos, o sea, se acomodan en otros lados, porque realmente Cintura de eran avispa. cinturas de avispa. De hecho, ahí viene el nombre. Y eran, digo, tal vez ahí nos puedan decir qué medida había, pero sí eran cuestiones de 30 centímetros del ancho, o sea, debido al uso del corset. Morgan, problemas que te haya topado ver con mujeres hermosas que paren niños no agraciados, como No, las coreanas. más que nada por drogadicción, no por corsets, ya no se usan. Aunque, bueno, Edith podría decir lo contrario. Porque ella promueve mucho el uso de los corsets que son entrenadores, o sea, que te hacen la cintura más pequeña. Y llevándose bien, como restringir 1 centímetro a cada cierto tiempo y cosas así, puedes tener una vida normal, pero pues tiene que estar bien hecho y muchas otras cosas. Wow, como infomercial. Sí. No, pero ese sí funciona con consecuencias. Raymond, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Pues a mí el cuento de Jide Maupassant me gustó porque tiene imágenes interesantes cuando estos dos personajes van caminando por los sembradíos. Eh, es decir, tiene pocos momentos en que el escritor puede hacer uso de sus dotes para atmósfera y para dibujarnos lo que era la época en la que está ambientado el cuento, y creo que están bien aprovechados. Y el final es un comentario social bastante ácido sobre lo que está dispuesto el ser humano, no solo las mujeres, hombres y mujeres, a hacer en nombre de la belleza y la superficialidad. Porque Maupassant nos habla de una mujer inculta, de extracción muy baja socioeconómicamente hablando, que también es ruin y baja moralmente. Pero ahí donde podría otro autor del siglo XIX encapsular su comentario y decir, como era común, además hay que decirlo, decir, pues es que la gente pobre es mala o es maliciosa o es taimada. Nos da el ejemplo de la bella mujer que va caminando por la playa y dice, no, en realidad la obsesión por la belleza y por lo superficial está tanto en la clase alta como en la clase baja, ¿no? Ninguna de las dos está exenta de ello. Y es un comentario interesante, o sea, ni tampoco
beatifica la pobreza, como podría haber sido el caso de Émile Zola a veces, sobre todo en su novela Germinal, pero tampoco la denosta ni la desprecia solo por ser personas con bajos ingresos socioeconómicos o baja educación o instrucción. Lo que habla es, en ambos extremos hay perversidad, ¿no? No lo vi como un cuento de terror, pero sí como un cuento de comentario social bastante atinado y que funciona en aquella época, en el siglo XIX y en esta época. Excelente. Muchas gracias, Raymond. Continuamos con Neto. Recordemos, tenemos un comentario en sí y lo vamos profundizando poco a poco. Es una nueva dinámica de que hacer cortitos los comentarios y que no lleguemos a las Torres Gemelas. ¿Cortitos de cuántos? ¿De un minuto? Tienes 2 minutos. Ah, bueno, pues nada más quería comentar. Me gustó mucho el cuento porque toca un tabú muy fuerte de todo el mundo, que es la cuestión de la maternidad. Y entonces se me hizo muy interesante porque esta cuestión de voluntariamente procrear niños horribles y monstruosos es un tabú muy fuerte porque te metes contra todo lo sagrado que hay en ese secreto de la maternidad que tiene la mujer, ¿no? Es lo más malvado que puedes hacer. Y recordemos, por ejemplo, desde los grecolatinos, ¿no? En la cultura clásica, Hera fue la primera que empezó a tener monstruos, ¿no? Tuvo a Tifón, tuvo a Festos. Y es interesante ese ver de las cosas. Hay en el cine también, por ejemplo, en algunas películas de Cronenberg y de otros autores, hay también esta idea del tabú de la maternidad como progenitora arcaica, prehistórica, pero de monstruos, que voluntariamente y diríamos malvadamente, toma la decisión de procrear monstruos, ¿no? Entonces, esa parte se me hizo muy interesante porque tiene que ver con todo este rollo del patriarcado, si lo vemos desde la cultura antigua, de que la mujer era la que tenía el secreto de la procreación. Entonces, el hombre descubre ese secreto y por tanto la empieza a dominar y viene toda esta cuestión del patriarcado. Entonces, la mujer, una de sus formas de rebelarse es ir contra lo más sagrado, ¿qué es eso? Entonces, construyo monstruos y no solo los construyo, sino que los vendo. Rompe con la moral, rompe con ese origen que debería tener la mujer, su destino, su misión. Y entonces, en ese sentido, se me hizo muy interesante el cuento de Mapazán. Perfecto. Gracias, Neto. ¿Vale? Te escuchas con mucho ruido. También mucho. ¿Sí? ¿Escuchan? A ver, voy a desconectar. ¿Me escuchan? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ok. Me gustó mucho el cuento y me llamó mucho la atención No. Sí. ¿No se escucha? Sí, se escucha, lo siento, ya. Ok. Ya, les digo que sí me gustó mucho el cuento y me llamó mucho la atención cómo lo empiezan a platicar. Me gustó, se me hizo muy interesante el principio de cuando se supone que el amigo lo está llevando a recorrer las ciudades donde están, los puntos interesantes, que la verdad, pues, creo mencionan ahí, no tenía muchos puntos interesantes para recorrer en esa ciudad o que están, pero me llamó mucho la atención que esta señora, la madre de los monstruos, terminó convirtiéndose en un punto de atracción para la gente que vivía ahí en esa ciudad. Cuando ella vendía a sus hijos para un freak show, para que fuera un punto de atención también para la gente. Bueno, a mí eso me llamó mucho la atención. Y mencionan, creo que tiene un hijo ahí escondido, ella que no ha mostrado, que la gente viene a verlo. Yo inclusive hasta pensé, dije, a lo mejor este hijo le salió bien, sano, completito, entonces ahí me quedé un poco intrigada con eso, pero en sí me gustó mucho y la idea es de los corsets aplastando la panza de las embarazadas, usaba por la cabeza que podía deformar al bebé, pero me gustó mucho. No sé si lo vayamos a calificar o... Pues ahorita las calificaciones las podemos dar por texto. Se me pasó ahorita agregar a Morgan, entonces vamos a hacer lo siguiente. Es Morgan, Shago, y después seguía Alicia, Rubí, y después es Arlet,
y después Sara, ¿vale? Entonces ya me confundí. Morgan, dale mientras hilo las cosas aquí. Bueno, sí, iba también a decir que me gustó el cuento. Es un tema interesante, como dicen, lo de la maternidad. Pero siento que, por ejemplo, la primera mujer, ¿por qué se aplastó el estómago con estas tablas y esto? Nada más por la cuestión moral de que no quiere que descubran que está embarazada y no tiene papá. Entonces, al principio supongo que no quería vender a los niños, pero después pues es pobre, ¿no? Y necesita dinero y no tiene papá para el hijo, entonces, una buena fuente de ingresos. Ahora, los cuando fueron a visitarla nunca ven al bebé. Y estos son habladurías del pueblo. No sabemos si tuvo 11 hijos, si todos son monstruos, si los vendió todos, o nada más es como que lo que la gente habla. A lo mejor el hijo se le murió, no sabemos. Entonces está interesante, pues esto del pueblo chico, infierno grande y todo eso. Entonces sí me gustó. Y lo de la mujer bonita en la playa, también eso de que no por ser, o sea, las motivaciones eran diferentes. La otra era por moral, que se aplastó el vientre, y la rica es por mantener su belleza. O sea, son diferentes, pues sí, temas, pero estuvo padre. Ya. Perfecto, muchas gracias. Vamos con Chago. Chago, tienes un minuto. Menos de eso, nada más quería decir que se me hizo muy interesante tanto lo que dijo Ernesto del uso romper la regla y usar a los niños que tienes para sacarle provecho, y también lo que dijo Valeria, porque este cuento es de 1883. Mencionaba Valeria lo de los freak shows, y esos empezaron aproximadamente ahí con los últimos niños aztecas les llamaban, en 1840, o sea que varios años después fue cuando empezó el boom de los freak show. Pero lo que decía Ernesto sí me llama mucho la atención, porque todos, al menos aquí en Monterrey, me imagino que en la Ciudad de México es lo mismo, vemos en la calle a las señoras que traen a los niños, y siempre se ha dicho, a mí no me consta, no conozco a esta gente, pero siempre se ha mencionado que se rentan a los niños, que hay señoras que nada más los están teniendo y se los rentan para que otros los traigan en la calle, menos los que vienen de allá del sur, porque están igual de morenos que los papás, ¿no? Censurado. Los de allá de Venezuela, se ponen unos aquí venezolanos a pedir y están igualitos, nomás hasta traen el afro. Aguas con los comentarios, aguas con los comentarios. Y de que el problema es de que, ¿será cierto o no será cierto? No, a mí no me consta, pero se dice que se rentan a estos niños para que las señoras pidan pues limosna, ¿no? En la calle. Sí, que se los comparten, está toda esa mitología, ¿no? Y la otra mitología es de que les dan un shotcito de... claro. No sé. Bueno, Chago se está especificando, porque no lo dijo abiertamente, sobre las señoras que traen sus trajes, wow, ¿cómo se dice correctamente esto? Sus trajes típicos que se ve que no son de la ciudad. Autóctonos. No, güey, perdón Isidro, no me especifiqué. Aquí tenemos una casa de migrantes, y muchos migrantes vienen de Venezuela y son negros, güey, de raza negra. Entonces traen a los niños negritos y traen el mismo peinado. O sea, es una cosa que aquí en Guadalupe han agarrado a decir, güey, no mames, o sea, traen el afro, el papá y el niño, y se ponen una peineta y se ve chido, güey. Y de hecho, cabe decir que estos güeyes andan vendiendo paletas. Ya. Paletas afro. Bueno, espérate. Ahorita en el After Circle profundizamos los afros. Alicia. No sé, a mí se me hace siempre muy curioso cómo nos recomendamos cosas y todas como que queriendo se parecen, porque no sé si te acuerdas, Nápoles, que me recomendaste una película sobre freaks, justo esta semana. Entonces, no, para nada, yo no veo esas cosas. Me hizo como que el tema muy, no sé, muy reciente. Ad hoc. O sea, vi esa película de freaks, nunca la había visto, yo creo que el jueves. Y el viernes, hoy, estuve leyendo este relato que ya había leído, pero como que traigo el tema más reciente. Yo creo que, aunque, como decía Isidro, el tema es moral, y también lo que decía Morgan es también como que ese tema de la mujer no está casada,
y por eso quiere ocultar este tema. Lo que decía Ernesto también, o sea, el empoderamiento de una mujer, la mujer debe de ser buena, pero en realidad es mala. O sea, todos esos temas están ahí, estoy viéndolos, pero creo que el tema central que nos pone ahí es, están naciendo niños deformes, o sea, están naciendo niños monstruosos. Creo que ese es como que la esencia del relato, y está bien que nos ponga muchos elementos importantes y de bastante peso, pero la esencia es, o sea, horrorízate por esto que está pasando. Y no sé, a lo mejor las que somos mujeres pudimos leer eso y decir, wow, qué dolor todo eso que me está describiendo del proceso de que se pone el corset y que todos los meses está pasando por eso y que ha tenido 11 hijos. O sea, eso a mí me horrorizó como mujer, y creo que el hecho de que muestre como que este contexto, dices, ok, pero lo monstruoso es por qué alguien permite que esto exista. O sea, esta mujer pues es un monstruo al permitir que estos niños indefensos nazcan de este modo, pero realmente los niños no son un monstruo, el monstruo pues es ella. Yo creo que es como una reflexión de la maldad humana, y creo que es uno de los relatos más horroríficos que tiene él, después de El Orla, y me gustó mucho. Yo le pongo 10. Digo, sé que no lo estamos calificando todavía, pero le pongo 10. Me gustó mucho ese contraste. Gracias, Alicia. Sí, ya vamos a tomar en cuenta las calificaciones. De igual manera, Pregunta, si nos quieren ¿alguien está apuntando las calificaciones? Sí, te platico, Isidro. Lo que estamos haciendo es, Morgan, es la matemática del grupo, entonces ella se encarga de las sumas, y al finalizar cuenta cuántas veces sumó y lo divide entre ese número para poder tener una calificación. ¿Vale? Como platicó ahorita Morgan, pueden ir escribiendo sus calificaciones por Zoom, pueden escribirlas varias veces, ya que Morgan se va a confundir. Y continuamos ahora con Rubí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, yo más que nada pienso que el cuento está hecho para ser incómodo de leer, porque se mete con lo que la gente consideramos inocente. En este caso son los niños, y pues otros temas que son incómodos, como que se metan con animales indefensos, con ancianos indefensos y también con las mujeres. Aquí yo creo que la mujer, más que por necesidad, también nos da a entender que lo hace porque ella tenía algún tipo de demencia, y eso pudo ocasionar que los niños no tanto fueran por el uso de los corsés, que ya vemos que antes eran hechos de otros materiales más toscos, como los huesos de las ballenas, y esta mujer se improvisaba el suyo con palos y alambres y todo lo que se encontrara. Pero si ella ya tenía una cuestión médica de demencia o de retraso, eso muchas veces también viene con defectos físicos. Entonces la mujer no sale con qué tipo de padre también se metía, a lo mejor también con algún tipo de trastorno, y ya al final vemos cómo reacciona la mujer ante preguntas muy simples de, oye, ¿podemos ver al otro niño? Y así, que se ponía muy agresiva. Pues más, sí me gustó el cuento, sí me entretuvo, pero se mete con fibras muy sensibles, o sea, todo lo que involucre así, como ya dije, a inocentes, y ahora vemos una doble victimización en los hijos que nacen así por la cuestión que haya sido, o sea, económica, o sea, congénita, y la mamá que terminó demente por hacer eso. Ya. Perfecto. Muchas gracias, Rubí. Arlette, no podemos hablar de las Torres Gemelas. No sé de qué salió ese contexto, pero bueno. Tampoco yo. Okay. Bueno, aquí, aparte de lo que decía Alicia, de saber que igual los niños no son los monstruos, sino la mamá, creo que entra la parte del morbo de por qué existen este tipo de cuestiones. O sea, porque alguien las ve y paga para ello. Entonces, digo, en este grupo podríamos también catalogarnos como morbosos por los temas que manejamos, pero sí creo que ya esa cuestión de esto que ha existido desde siempre, de los circos, de
seres raros o de lo que, digamos, nos asombra, nos asusta, nos intriga por ser diferente, pues entra esta parte como de esa parte enferma, ¿no? Del ser humano, de querer ver algo así y pagar por ello a costa de, pues del sufrimiento, ¿no? De alguien. Me recordó una película que también ahorita que dijo Alicia, igual que acabo de ver, que se llama Handia, es española y habla de un gigante que igual, pues bueno, él digamos que es un poquito, ya después él continúa, pero de entrada sí su papá y su familia, pues lo empiezan a vender para que les dé dinero igual de parte de un circo, pues, bueno, lo muestran así, lo promueven en Europa. Y aparte, bueno, también me parece interesante igual de y del otro cuento, que el horror que implica que una mamá sea pues la mala, ¿no? En la historia, y creo que es una parte interesante que, por ejemplo, porque en las películas de espantos donde salen niños nos da mucho miedo, o sea, porque es como un ser inocente, y acá la mamá que podría ser el ser más puro, y de repente acá se convierte en algo pues muy, muy horroroso. Perfecto, Red, muchas gracias. Sara. Hola, hola. Pues, bueno, en este caso, pues para mí es un tema muy actual, definitivamente es un rollo moral. Para mí es un tema actual porque actualmente, ¿cuántas, como tú decías, las personas con trajes pintorescos era la palabra? Era la palabra. Utilizan a sus hijos, o sea, y tengo la experiencia, ¿no? Que se le ofreció a una de las Marías, que le llaman, que fuera a lavar los trastes a la casa y le dijo, pues, ¿cuánto va a pagar, señora? Y mi mamá le dijo, 100 pesos. No, aquí gano eso en media hora. O sea, o en 15 minutos, o sea, una cosa así, pero están utilizando a sus hijos para causar lástima. Para mí eso fue un tema súper actual en ese sentido. Otra cosa, bueno, toca varios puntos moralistas, de las clases sociales, y un tema actual también para mí que lo toca, el aborto, ¿no? Cuando uno sabe este fin de los chiquillos, ¿no sería mejor abortar? ¿No? Y para mí, pues a mí como que me generó eso, ¿no? Y en la actualidad se da. Y el morbo, como lo decían, pues igual hasta la fecha. ¿Por qué venden tantas las noticias estas amarillistas? Yo vivo aquí en Celaya, Guanajuato, ya se imaginarán. Es conocida por situación amarillista, pero pues se da porque la gente es morbosa. ¿Por qué simplemente se vuelve la persona una atracción del lugar como turístico? O sea, así como que tienes que conocer a la madre de los monstruos por la morbosidad de la sociedad. Y pues realmente para mí este cuento fue como una crítica a la sociedad y pues es muy actual porque a lo mejor no con gente deforme, pero lo estamos viviendo. Ese era todo mi comentario. Gracias, Sara. Bueno, ahí me apunté en la lista. La parte final donde muestran a la mujer hermosa con sus fans y todos, y que al lado o cerca de ella están sus niños tomando el sol en la playa, creo que donde estaban, se me hizo medio, un poquito sacada de cuento, ¿no? Digo, al final de cuentas, y no sé si esto era culturalmente anterior, pero ese tipo de cosas se ocultan, ¿no? O sea, hasta hace poco tiempo, las deformidades y todo eso lo ocultas porque vas a llamar la atención. Y la parte del morbo que tenemos, recordemos que el humano, el hombre, todo lo que es diferente nos llama la atención. Entonces, los temas de monstruos, monstruosidades, deformidades, por supuesto que te suelta esa sensación de querer mirar por el lado de la puerta para ver exactamente qué es lo que hay adentro. Ese desconocido. Muy bien, fuera de esto, Mariana. Hola, sí, solo quería comentar que hay un cuento que leímos en Ciudad de México, no recuerdo el nombre, que estaba en Esperanto, que era una escritora de ciencia ficción. ¿Se acuerdan? Es siglo XX, esa lengua, ¿eh? Y bueno, está muy interesante porque la temática es parecida. En esta se supone que son unos novios, no la voy a contar toda, pero es una parejilla cuyo uno de los novios de alguna manera desaparece, y tiene que ver mucho con la venta de órganos
Entonces, ahí hay un giro, porque tiene que ver mucho con justamente esta condición social de pobreza, por un lado, condiciones muy extremas, por el otro, y también el hecho de que parecía ser que uno de estas personas desaparecidas tenía que ver con justamente, o que dejaba en duda si la mamá generaba esta venta, ¿no? Pero a nivel futuro, pues con órganos, implantes, etcétera. Entonces, o bien que la persona podía elegir ese estilo de vida, pues para sustentar a la familia. Y creo que aquí, yo supongo, ya lo mencionaron todos, que pues tiene que ver mucho con la crítica social, pero también con lo que es capaz de ser una madre. O sea, realmente a veces romper con lo que es el ideal de mamá, o sea, el ideal de un ser protector, nutricio, frente a alguien que simplemente pues quiere obtener una ganancia y vivir bien, ¿no? A costa de alguien más. Entonces, como mencionábamos, ¿quién es el monstruo aquí? O sea, los niños, la madre, la mujer que narcisa, que quiere vivir de las luminarias, o la sociedad misma que está observando continuamente y pues de alguna manera no está haciendo algo al respecto, o más bien paga para que siga esto. Gracias, Mariana. Rubí. Bueno, yo creo que se toca también el tema de la vanidad, pero el hecho de que los hijos son la extensión de uno. Entonces, la mujer usaba a sus hijos para generar dinero, pero porque era pobre, y eso no descarta que, por ejemplo, los ricos tienen hijos para que les administren sus bienes ya generados, las empresas, y también el hecho de que, ay, se me fue lo que iba a decir. Bueno, como los hijos son extensiones de uno, muchos padres se niegan a que ellos vienen a vivir su propia vida. Entonces no aceptan que sus hijos tengan otro tipo de preferencias o que quieran dedicarse a otra cosa, que no es para lo que los padres los planearon. Entonces, de alguna manera, ricos y pobres utilizan a los hijos. Y ya, Okay. fue todo. Gracias, Rubí. Sara. Nada más quería agregar, aquí puede entrar también el sentido de pertenencia, ¿no? Que muchas veces la madre tiene sentido de pertenencia del hijo como un objeto. Y pudiera entrar aquí esta situación, ¿no? De decir, es mi hijo, yo sabré lo que hago con él, ¿no? Sas. Eso suena a nota de cualquier artículo actual. ¿Alguien más que quiera comentar? Si no, ya vamos para el cierre. Mariana, Arellano. Adelante. Bueno, perdón, es que me perdí un poco porque estaba buscando el cuento del que hablaba Mariana, porque también me parecía interesante como esa semejanza. Y también algo que me parece como muy relevante es como la vanidad, o sea, porque hace rato alguien mencionaba un poco como por qué si es algo que siempre ha sido ocultado, porque, o sea, porque está como dentro del cuento. Y también tiene que ver como con, bueno, yo lo veía un poco como con el miedo o el temor al rechazo y a la vez como la aceptación. Esta mujer, la mujer rica, la que tenía como muchos pretendientes, también tenía a los hijos como un poco como esa forma de atraer a las personas. Justo al tener como ese morbo hacia los niños, es como ella sigue siendo tan digna, que era una palabra que utilizaba cuando describía a la campesina, a la diabla. La mencionaba como una mujer que, pese a estar embarazada y ocultar su embarazo, se mantenía fuerte y siempre mostrando esa, como, pues sí, una especie de dignidad, de valentía, de fuerza, de incluso en sus condiciones poder mantener su vida, digamos, en una cotidianidad, cuando el resto de la sociedad es la que la tacha como mala, y por eso es que tiene que ir a ese extremo de tener que cubrir su embarazo e incluso de terminar vendiendo a sus hijos, porque ella no los quiere vender como en una primera instancia, sino es porque sus hijos son deformes y es tachada por toda, digamos que por toda la sociedad, al punto de ponerle un apodo como la diabla, la que engendra diablos, de ser una atracción, de
ser una calumnia, mientras que la otra, y siendo el inicio del cuento, o sea, porque el cuento da pie a través de que el hombre que está con el doctor la recuerda. Entonces todos, es como un engranaje que termina hablando un poco sobre la condición de las mujeres y digamos que el horror en el que se sume el tratar de mantener un ideal prevaleciente. Excelente. Muchas gracias, Mariana. Mariana Arellano. Y continuamos con Miguel y posterior Talamantes. Miguel. Va, gracias, ¿eh? Sí, muy bien, sí, dale. Pues yo nada más me tengo una duda de qué onda con los papás. O sea, en algún momento el cuento hacen referencia de que si no sabían que eran de varios, si los escogía en particular, si se repartían las ganancias, si tenía su semental. Digo, están dejando la responsabilidad del padre a un lado para enfocarse en la persona como tal de la diabla, ¿no? Pero pues a final de cuentas, yo me imagino que quien ya tenía fama, ya sabían qué es lo que hacía, pues quien se aventaba al ruedo es porque sabía que eso iba a pasar con su hijo, ¿no? Entonces, como que, pues también qué onda con el padre, ¿no? Si es que le tocaba algo en cuanto a lo económico, ¿no? Es corresponsable también de lo que estaba pasando con sus niños. Es todo. Excelente. Gracias, Miguel. ¿Talamantes? Yo nomás quiero mencionar del cambio de la protagonista de la Diabla, cómo pasó de ser una campesina y que tenía que ocultar su embarazo para poder trabajar y por lo tanto comer, a ser básicamente una CEO que lleva a cabo negociaciones ahí de una manera cruda con la gente de los circos. Obviamente la mercancía no es algo que sea del todo correcto, porque básicamente ella misma es su fábrica, ella misma es su jefa, ella misma es su patrona, por así decirlo. Entonces todo esto a lo que lleva ese poder que pudo obtener para sí misma. O sea, por un lado te da algo como que, oye, digo, se está superando, pero por el otro lado, o sea, ¿con qué? Pero, pues digo, o sea, es algo que la misma sociedad la orilló a hacer, es algo que la misma, todo lo mismo que lo rodea fue algo que lo llevó a hacer, y supongo que es tanto una crítica a tanto a la vanidad de la persona de la playa, como a la sociedad misma que orilla a las mujeres a este tipo de actos. Perfecto. Gracias, Tala. Gabriela Dimas. Sí, yo quería decir que me puso a pensar que hay más de una, bueno, mejor dicho, que está lleno de personas de moral cuestionable. Porque se me hizo muy loco, muy loca esta idea de que alguien vaya a la casa de otra persona con quien no tiene amistad y le diga algo así como, a ver, enséñanos a tu hijo el que está bien feo, que no tiene sentido. Además de lo que ya decían de quién se aventaba ese papel del papá, del desarraigo permanente de los papás que fungen, que cumplen una sola función en la vida de estas personas, bueno, de estos hijos. Y pues también están quienes compran, quienes explotan a los niños. Y el último factor es pues que si hubieran nacido con alguna discapacidad o con alguna deformidad, para ser más específicos, por alguna situación mucho más natural, igual hubieran sido considerados monstruos, ¿no? Incluso en esta misma conversación decimos la mamá de los monstruos y tenemos todavía esa imagen o ese concepto, esa palabra de la monstruosidad, cuando la diversidad humana existe, cuando somos diferentes por muchas razones. Y eso era todo. Perfecto. Gracias, Gabriela. Y ya para finalizar, Isidro. Espérate, Morgan.
pero no sé. Morgan, ¿Por qué no Isidro? bueno, todos al mismo tiempo. Es que No, no está vi bien cómo está. que Morgan conteste la pregunta esa de que si en otra época se podía llegar a pensar o se llegó a pensar que si un niño nacía con malformaciones era causa de que habían hecho alguna cosa para que naciera así, ¿no? A nivel externo, como se plantea en el cuento. Pues sí se sabía que o sea, los factores externos modificaban la anatomía, sobre todo por esto del espacio reducido que causa estas deformidades. Pero no me acuerdo bien en qué año. Debió ser antes de este cuento. El chiste es que vivieran, o sea, que vivieran tanto. O sea, como toda la parte que no cuadra. No me A lo cuadra. mejor era el jorobado del pueblo y era el responsable de todo eso. O sea, tanto como que fuera posible, no, pero si lo llegaran a pensar como que era algo que se atribuía que nació deforme, es que seguramente se amarró la panza o traía un vestido muy apretado durante el embarazo. O sea, que se creía posible en ese entonces. ¿no? Sí, o sea, sí se creía posible, pero como dice Mariana, no era más factible que se abortara. O sea, el uso del corset te está presionando y no se desarrolla el bebé y el mismo cuerpo lo desecha porque viene con malformaciones. Sobre todo a ese nivel de que, o sea, si de verdad el corset estaba tan apretado o las tablas y eso es como un método abortivo más que deformativo. Ándale. Pero sí nacían personas deformes, o sea, pero sabemos que es por otras razones. Pero otras razones, sí, exacto. Ajá, exacto. Más genético, ajá. Ahí nada más quería agregar que no, o sea, no creo que la mujer estuviera loca, o sea, dos tipos van a su casa y quieren ver a un bebé porque creen que está deforme, o sea, te están acusando aparte de que los estás vendiendo a los circos, obviamente vas a estar enojada y no los vas a correr a gritos, o sea, no es que la mujer esté loca, porque antes el mismo narrador, bueno, el amigo del narrador dice que la mujer tenía, o sea, era respetada, tenía una buena actitud, era muy servicial, o sea, no habla como que tuviera problemas mentales ni nada de esto. Y ya tengo la calificación, ¿la digo? ¿Nadie más va a votar o...? Yo nada más quería agregar algo que les está llamando mucho la atención de que cómo estos cuates se atrevían a irle a decir y todo eso. Eso tiene que ver por el tiempo y por la sociedad en que vivían. Estos cuates eran de otra clase social y podían permitirse el lujo de ir a maltratar a una mujer campesina así. Eso es lo que esa es la parte que me parece que hay que entenderla del cuento, del contexto sociohistórico, ¿no? Pero la señora no tiene que tratarlos bien. De hecho, al principio dice que los trata bien, obvio porque son ricos, pero luego ya se enoja. O sea, a eso me refiero, no estaba mal de la cabeza nada más porque les grite. Es como cuando los de la garza vienen y te tocan la puerta y se empiezan a burlar de ti y a golpear, o sea. Después dices, oye, espérate, ¿me vas a dar dinero? O sea, perfecto. Isidro, por bueno, favor. ya nada, pues, yo le pongo 7, pero sí concuerdo bastante con lo que dijo Ramón, está muy bonitamente escrito porque es un logro del escritor que tiene esas cualidades, esas capacidades. En la parte donde pasean, cómo te escribe el lugar, las flores, etcétera, todo lo atmosférico está muy bonito, nada más por eso le pongo un poquito más. Y también me parece muy pertinente esa observación que hace de que es una crítica pues a estratos sociales distintos, ¿no? Por motivos que yo veo que son los mismos, o sea, si ya bien analizado, una lo hace por ambición, que se procura por un tipo de vanidad, porque finalmente pues se busca dinero pues para tener más comodidades, un mejor nivel de vida, etcétera, y la otra lo hace por vanidad, que pues es una forma de ambicionar la belleza, o sea, son equivalentes, ¿no? La pobre lo hace por dinero y la rica lo hace por belleza, pero yo creo que hay una cierta equivalencia entre el dinero y la belleza en ese aspecto. Y yo no lo veo tanto como una cuestión de reivindicación de la libertad femenina, más que nada por la época. O sea, lo veo como al contrario. Es una forma de moralizante, de decir, ven, las mujeres también pueden ser, o ese es un tipo especial de maldad, ¿no? Que le atribuye el autor al sexo femenino, o sea, pero es normal en la época, o sea, digo, también es normal en la época que se cuestionen que la señora haga eso, en este caso la campesina, pero no es muy notorio como es muy notorio el cuestionamiento de decir, a los niños los están vendiendo, los tienen como esclavos, ¿no? En un freak show, o sea, en jaulas para exhibirlos como animales, o sea, eso no lo cuestionan demasiado, que digamos, así que se escandalicen por eso, como que no, pero es también parte de la época, o sea, no había como que las leyes de protección al menor, etcétera, etcétera, pero sí creo que va por ese lado de la reflexión de cómo puede haber maldad a través de la vanidad, ambición, y está bonito, pero sí
más o menos, o sea, no, digo, al final me sacó un poquito de onda porque no pensé que fuera a cerrar con eso de los corsets, entonces por eso no se me hizo tan extraordinario, pero sí está padre. Perfecto, gracias Isidro. Abraham, veo que estás muy cómodo. Ya habíamos finalizado, ya Morgan nos iba a dar la calificación. Lo que pasa es que sí estaba escuchándolos, pero no di mi calificación al principio. Entonces, bueno, dije, pues ahorita si ya van a dar calificaciones, pues una vez aprovecho, ya para cerrarle. Creo que el cuento dio para discutir varios temas interesantes, pero sí estoy de acuerdo, como dijo Isidro, que son un poquito laterales. Básicamente, Maupassant constantemente nos refiere a esta cuestión de la sociedad francesa en la que él estaba viviendo a fines del siglo XIX, donde había mucha hipocresía. Él refleja los vicios de la sociedad con metáforas que tienen que ver con el horror, como en este caso, pues de una madre que da a luz monstruos y dice, pues de aquí soy. Porque la mujer, ojo, cuando ya la van a ver, la mujer es una burguesa, no vive en la pobreza, habla incluso de las cantidades de francos que estaba cobrando anualmente por cada uno de los hijos y se daba el lujo de subastar. Entonces, la mujer es monstruosa, primero por causar esas deformaciones. La mujer era una hamburguesa, no, la mujer era burguesa, o sea, vivía de sus rentas, explotaba a sus hijos, explotaba explotaba a sus hijos y ella realmente no trabajaba, recibía dinero a cambio del sufrimiento de ellos. Entonces, es una crítica a la burguesía y también estoy de acuerdo, como decía Isidro, era demasiado pronto para estar hablando de cuestiones de si era un derecho o no un derecho. Entonces, bueno, yo aquí me parece que el cuento cumple con su función, bien escrito, bien narrado, bien directo. Pequeña vueltita de tuerca al final de que, es que hacía eso porque era una mujer inculta y bruta, decía ahí, era medio bestia y medio mujer, era una diabla. No, realmente esto es algo que en el nombre de un deseo egoísta en base a la otra mujer que estaba en la playa, pues no le importa a estas mujeres lo que le pase a sus hijos. Eso es creo que todo lo que habla y del horror de la vanidad o de la codicia. Como decían al principio, estas historias un poquito de moral cristiana, pero vaya, dentro de ese canon creo que cumple. Entonces, bueno, para mí Guy de Maupassant con mucha frecuencia lo hemos comentado aquí en el círculo, varias de sus obras. En este caso, yo no había leído esta, le estaba confundiendo con otra, ahorita que me puse a buscar el libro, pero como cuento, algo que narre, que cumple, bueno, pues sí, es una alegoría moral, es una moralejita cristiana, si vamos a calificar, porque está bien escrito, porque el tipo tenía tablas, porque sabía lo que estaba haciendo, pues como cuento, aunque no sea algo excesivamente aterrador y sea una amonestación, yo le voy a dar un 8.3. Pobre Morgan. Tiene que ser. Ok. ¿Por qué 8.3? Abraham, ¿de qué es tu camiseta? Espérate. Ramón no ha calificado. Ramón puede dar calificaciones que se salen completamente de los estándares. Entonces, 2,5 millones. Pero bueno, continúa. Nancy. Bueno, ya casi dijeron todo. Pues es la historia de una mujer, de una madre totalmente desnaturalizada, cruel, que vendió a sus hijos. Recuerda mucho la película del hombre elefante, cómo se hizo rica a costa de ellos. Me gustó, le doy un 8. Muchas gracias, Nancy.
Ya calificó Ramón. Ramón utiliza 2 dígitos extra, entonces Morgan tiene que volver a hacer todas las... Nancy, le hubieras dado 8.438 o algo así. No. Puede calificar en hexadecimal, ¿eh? Sí, o sea, se sale completamente de los estándares, está con ganas. Muy bien, Morgan, te damos un tiempo. Multiplícalo por la cantidad que lo habías dividido, súmale los dos y después vuélvelo a dividir con la cantidad de... Sacó 72.7, la verdad. Perfecto, bueno, en este momento vamos a despedir el Facebook Live. Este fue el primer experimento que hicimos aquí en el Círculo. Ahí nos ponen sus comentarios referente a qué les pareció y vamos a estar mejorando poco a poco estas actividades, ya que Mariana descubrió que hay un botón para transmitir directamente en Facebook Live. Si quieren seguir la versión privada, hay que pagar la suscripción. Suscríbanse a nuestro patrón, donde pueden proponer los relatos. Y Nápoles les manda fotos privadas y todo. Sí, podemos tener cosplays. Bien, continuamos. Morgan, sigo haciendo... también hay furries. Ahí va porque la